Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y un precioso tutorial en este caso a nuestro Pikachu de Pokémon. Como lo ves aquí en el video y en la foto al inicio, es un Pikachu muy tierno, muy hermoso que he diseñado para una clienta en especial y que aprovecho para subírtelo aquí en video paso a paso en YouTube. Nuestro Pikachu mide aproximadamente 25 centímetros con sus orejitas agachaditas. ¿Listo? El tamaño lo puedes variar de acuerdo al gruesor de la lana y a la numeración de aguja. Yo utilizo la aguja 3.5 milímetros y una lana macramé de 2 milímetros de gruesor. Así que con ese material nos queda de aproximadamente 25 centímetros. También los gramos de cada hilo amarillo, del hilo rojo, negro, café, los encuentras en la descripción del video. Como siempre te dejo allí la lista de materiales en gramaje para que sepas cuánto exactamente necesitaremos. También necesitaremos un poquito de fieltro o tela blanca para hacer el circulito blanco en nuestros ojos. Si no tienes, los puedes realizar con un anillo mágico. Con hilo blanco, 4 puntos dentro del anillo mágico y listo. Lo cosemos encima del ojito negro. Y no sería más, esos serían los materiales. Allí en la descripción del video los encuentras. Quiero invitarte antes de comenzar a que me sigas en Instagram o que se suscriban si no se han suscrito, activan la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un amigurumi lo puedas ver y si te gusta conmigo lo puedas realizar. Vamos a arrancar con el video sin antes invitarlos a que se unan a mis redes y a esta familia hermosa de Creative Crochet. Vamos a arrancar con nuestro Pikachu. Vamos a comenzar por los piecitos, unos piecitos bien pequeñitos. Todo nuestro Pikachu lo vamos a realizar de hilo amarillo. En algunas partes utilizando el café, el negro o el rojo, pero son partes muy pequeñas, así que la gran parte es de hilo amarillo. Comenzamos las patitas con un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos nuestros 6 puntos. Recuerda que yo lo trabajo en rondas subiendo con una cadena, pero tú lo puedes realizar en espiral, como trabajas todos tus amigurumis. ¿Listo? Vamos a la segunda ronda a trabajar aumento en todos los puntos. Un aumento, segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, nuestro quinto aumento y el último es el sexto. Tendremos 12 puntos en total. Para la ronda número 3, 4 y 5, esas 3 rondas, vamos a trabajar estos mismos 12 puntos. Vamos a tejer 3 rondas tejiendo estos mismos 12 puntos hasta la ronda número 5. No vamos a hacer aumentos. Cuando hayas terminado todas las 3 rondas hasta la ronda número 5, se va a ver de esta manera. Vamos a hacer la última ronda con disminuciones. Vamos a hacer un patrón que va a ser un punto y luego tejemos una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y luego una disminución. Un punto, una disminución, un punto y una disminución.
Esta es nuestra última ronda. Hago una cadena al aire y corto la hebrita larga para coser más adelante a nuestro cuerpo. Vamos a hacer otro exactamente igual porque necesitamos 2 piecitos y tomamos un poquito de relleno, muy poquito, y lo vamos a introducir en el piecito en la parte de la punta. Bien empujadito, bien introducido. Lo aplanamos y más adelante para el cuerpo vamos a coser estas patitas en la parte plana, en la parte de abajo de nuestro cuerpo cuando lo tengamos realizado. Van a ser estas 2 piezas. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro cuerpo. Para comenzar con nuestro cuerpo, nuevamente vamos a hacer las piernas. Vamos a hacer 6 puntos dentro de un anillo. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer en la ronda número 2 aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 6 aumentos. Para un total de 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 tejeremos el patrón de un punto y luego un aumento. Este patrón lo repetimos por toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Un punto y seguido un aumento. Así vamos a ir tejiendo por toda la ronda número 3 y al terminar te deben de quedar 18 puntos en total. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego haremos un aumento. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hacemos un aumento. Y repetimos la última vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con un aumento. En esta ronda 4 nos van a quedar en total 21 puntos. En la ronda número 5 vamos a trabajar estos mismos 21 puntos. Vamos a tejer esta ronda de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tejer la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior. 21 puntos. Ya le estoy dando la vuelta. Terminando esta ronda 5. Pasamos a la ronda número 6. En la ronda número 6 voy a cortar la hebra interna del anillo mágico que me está estorbando. En la ronda número 6 vamos a hacer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego hacemos un aumento. Este patrón lo vas a repetir por toda la ronda. 6 puntos, un aumento. Cuando tengas esa ronda terminada vas a tener en total 24 puntos. Vas a cortar la hebra y vas a realizar otra pieza exactamente igual a esta que acabamos de hacer hasta la ronda número 6. Desde el anillo mágico hasta la ronda 6. Vamos a repetirlo. Yo ya aquí
Tengo adelantada esa parte y ya realicé mi segunda pierna. Cuando tengas la segunda pierna no vas a cortar la hebra, vamos a hacer cadenas para unir a esta primera. Vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con punto deslizado a la primera pierna, en cualquiera de los puntos. En mi caso lo uní al último punto que realicé en esa pierna, en esa ronda. Y vamos a realizar una ronda tejiendo uniendo ambas piernas. Entonces acá donde hice punto deslizado comienzo a tejer esta primera pierna. Voy a tejer los 24 puntos que tengo en esta pierna. Todo alrededor. Los 24 puntos. Voy girando. Y luego cuando llegue a las cadenas tejo sobre las cadenas. Ya llegué aquí a esta parte, voy a esconder esta hebra y voy a tejer sobre las cadenas que realicé. Voy a tejer 6 puntos. Vamos a ajustar para que no nos quede muy grande el espacio entre los puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a pasar a la segunda pierna a continuar tejiendo los 24 puntos que tengo de la segunda pierna. Vamos a hacer todos los 24 puntos de la segunda pierna y luego trabajaré los 6 puntos por detrás de las cadenas. Y allí termino mi primera ronda del cuerpo. Ronda 1 del cuerpo. Aquí debo tener 60 puntos en total. 24 de una pierna, los 12 de las cadenas por delante y por detrás y los 24 de la otra pierna. 60 puntos en total. Y pasaremos a la ronda 2 del cuerpo. En la ronda 2 del cuerpo vamos a tejer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Este patrón de 5 puntos y un aumento lo vamos a repetir en 3 ocasiones. Ya realizamos la primera. Vamos a seguir con la segunda ocasión. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento. Nos falta una última ocasión. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos ahora a realizar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a repetir el patrón de 5 puntos y un aumento por 3 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Sería mi primera ocasión. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Sería mi segunda ocasión. 1, 2, 3, 4, 5 y mi tercera ocasión y un aumento. Ahora voy a terminar esta ronda con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12 puntos. Aquí termino la ronda número 2 de nuestro cuerpo. Tenemos en total 66 puntos. Vamos a realizar desde la ronda 3 hasta la ronda número 7. Vamos a hacer 5 rondas hasta la ronda 7 de estos mismos 66 puntos. Al terminar en la ronda número 7 se va a ver de esta forma. Vamos a pasar a la ronda número 8 hasta la ronda número 11. Vamos a realizar el siguiente patrón. Vamos a tejer en la ronda 8 2 disminuciones solo en los laterales. Una disminución en este lateral y nuestra segunda disminución en este otro lateral. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tejer toda la ronda, los demás puntos como normalmente lo venimos trabajando, sin aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer todos los puntos hasta llegar al lateral que necesitamos, al primer lateral de nuestro cuerpo. Cuando llegamos allí, vamos a hacer una disminución. Y luego continuamos tejiendo todo el frente de nuestro cuerpo y cuando lleguemos al otro lateral, que es este otro extremo, hacemos una disminución aquí también. En total vendríamos a tener en esta ronda 8 con las 2 disminuciones 64 puntos. En la ronda número 9, ya cuando terminemos esta ronda, en la ronda 9 vamos a tejer estos mismos 64 puntos que tendríamos allí. No vamos a hacer disminuciones, solamente tejemos la ronda normal. Vamos luego en la ronda 10 a repetir ese mismo procedimiento. En la ronda 10 tejeremos nuevamente una disminución aquí y otra disminución aquí. 2 disminuciones. En la ronda 10 nos van a quedar 62 puntos. Para la ronda 11 tejeremos esos mismos 62 puntos. Vamos a realizar estas 4 rondas que les acabo de indicar hasta la ronda número 11. Así hemos avanzado con el cuerpo hasta la ronda número 11. Vamos a pasar a la ronda 12. Vamos a continuar hasta la ronda 21 con este patrón de 2 rondas, el que les acabo de indicar. Una ronda con 2 disminuciones que van acá a los laterales, una y una. Y una ronda sin disminuciones. Este patrón de esas 2 rondas lo vamos a seguir trabajando de esta manera intercalado hasta la ronda 21. Pero en medio de ellas vamos a hacer unos metidos de color de hilo café para las rayas que él tiene en la espalda, que nuestro Pikachu tiene en la parte de atrás. Así que voy a darles las indicaciones. En esta ronda número 12 y la ronda número 13 vamos a meter el hilo café en la parte de atrás y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Al finalizar la ronda número 11 voy a dejar el punto sin terminar y voy a terminarlo, mi último punto, con el hilo café. Voy a pasar la hebra para adelante y termino con hilo café el último punto. Para comenzar mi ronda número 12 con el hilo café. Vamos a realizar primero en esta ronda 12, vamos a hacer 6 puntos de hilo café. Recuerda que en esta ronda 12 debemos realizar disminuciones en los laterales. Entonces vamos a hacer 6 puntos de hilo café. 1, 2, llevando el hilo amarillo en el medio para poderlo utilizar y coger más adelante. Llevamos 3 puntos. 4, 5 y 6. El punto número 6 no lo voy a terminar porque voy a cambiar de hilo al amarillo. Entonces con el amarillo cierro el último punto número 6 y cortamos la hebra café.
La vamos a ir escondiendo cuando seguimos trabajando. Vamos a seguir con puntos amarillos hasta llegar al lateral del cuerpo para hacer la disminución que ya les indiqué. Ya llegué aquí al lateral y voy a hacer una disminución. Luego continúo trabajando todos los puntos de la parte delantera del cuerpo, hasta llegar al otro lateral donde también realizo disminución. Ya realicé la disminución y voy a continuar trabajando hasta que me queden 10 puntos faltantes en la ronda. Voy a contar 3, 6, 9, 10. Me faltan 10 puntos para terminar la ronda número 12. Voy a cambiar de hilo y voy a realizar esos últimos 10 puntos con el hilo café. Y voy a llevar el hilo amarillo allí escondido para trabajarlo más adelante. Subimos y pasamos a la ronda número 13. En esta ronda 12 nos han quedado en total 60 puntos. Vamos a trabajar la ronda 13 con estos mismos 60 puntos, pero haciendo otra franja más de hilo café. Vamos a realizar los mismos 6 puntos que tenemos abajo de hilo café, de puntos en café. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último cambiamos de hilo y continuamos trabajando con el hilo amarillo. Recuerda que en esta ronda ya no vamos a hacer disminuciones. En esta ronda vamos a trabajar esos mismos 60 puntos. Vamos a estar trabajando una ronda con disminuciones en los laterales y una ronda sin disminuciones. Voy a trabajar todo la ronda de los puntos amarillos y cuando voltee y llegue a la espalda nuevamente voy a trabajar nuevamente estos últimos 10 puntos que trabajé en la ronda anterior de hilo café. Al terminar la ronda 13 vamos a cambiar de hilo y voy a cerrar ese último punto con el amarillo y comenzaremos a trabajar la ronda 14. Ya hemos hecho nuestra primera franja de hilo café. Vamos a realizar 2 franjas. Nos faltaría una más, pero la vamos a hacer más adelante. Vamos a pasar a la ronda número 14. Vamos a hacer la ronda número 14 con disminución en los laterales, la ronda 15 sin disminuciones y hasta ahí tendríamos 58 puntos. La ronda 16 con disminución en los laterales, 1 y 2 disminuciones. Y la ronda 17 sin disminuciones con 56 puntos. La ronda número 18 con disminuciones, 1 y 2. Y tendríamos 54 puntos en la ronda 18. Vamos a hacer estas rondas intercaladas, como les acabo de indicar, con disminución y sin disminución hasta la ronda 18 y cambiaríamos nuevamente al hilo café para hacer la segunda franja. En la ronda 18 con 54 puntos. Ya empecé a rellenar nuestras piernas, a introducir un poco de relleno y vamos a continuar ahora con la ronda número 19. Vamos a terminar este último punto de la ronda 18 con el hilo café.
y vamos a empezar la ronda 19 trabajando 6 puntos de hilo café, llevando el hilo amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último lo hacemos cerrando con amarillo y cortamos la hebra café. Vamos a continuar. En esta ronda 19 nos corresponde hacerla sin disminuciones, porque en la ronda 18 ya las hicimos. En la ronda 19 que vamos a trabajar los mismos 54 puntos que ya tenemos. Vamos a tejer todo el frente de nuestro cuerpo hasta llegar a la parte de atrás nuevamente, y cuando nos queden faltando solo 9 puntos, trabajaremos estos últimos 9 con hilo café. Vamos ahora a trabajar la ronda número 20. En la ronda 20 vamos a repetir estos mismos puntos en hilo café. Comenzamos con 6 puntos de café y vamos a terminar con los mismos 9 puntos en café. La diferencia es que en esta ronda 20 sí vamos a hacer disminuciones en los laterales. Vamos a hacer una en cada lateral como lo venimos trabajando y nos van a quedar en total en esta ronda 52 puntos. Vamos a realizar los 6 puntos de hilo café. En el último cambiamos de color, trabajamos con amarillo todo el resto de nuestra ronda hasta llegar al final cuando nos falten 9 puntos para trabajarlos también en café. Acá hago una disminución en el lateral y continúo. Recuerda hacer la disminución en el otro lado también. Así hemos avanzado con el cuerpo. Ya realizamos las 2 franjas de hilo café o las 2 franjas del espaldar y vamos a empezar a trabajar el resto del cuerpo en disminuciones. Todo en hilo amarillo. Vamos a pasar a la ronda 21. En la ronda 21 vamos a trabajar estos mismos 52 puntos que ya tenemos. No vamos a hacer disminuciones. La ronda 22 sí hacemos las disminuciones en los laterales y nos quedan 50 puntos. La ronda 23 también vamos a hacer disminuciones en los laterales. De acá en adelante, desde la ronda 22 hasta la ronda 27, vamos a hacer disminuciones en los laterales. Ya no vamos a intercalar ronda con disminución y ronda sin disminución. Ya todas vamos a hacerlas con disminuciones. Desde la ronda 22. ¿Listo? Solo 2 disminuciones por ronda, una en cada lateral. Vamos a hacerlo hasta la ronda 27, donde terminaremos con 40 puntos en esa ronda. En la ronda 27, 40 puntos. Y cada una de ellas vamos a ir disminuyendo. Serían en total ronda 22, 23, 24, 25, 26 y 27. En total vamos a hacer 6 rondas. 6 rondas de disminuciones en los laterales hasta llegar a la 27 con 40 puntos. Así hemos llegado hasta la ronda 27. Ya he rellenado bastante para que nos quede bien gordito nuestro Pikachu. Ahora vamos a realizar la última ronda del cuerpo para proseguir con la cabeza. En esta última ronda 28 vamos a realizar el patrón de 6 puntos y una disminución. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos una disminución. Vamos a repetir esto por toda la ronda. Nos van a quedar en total 35 puntos. En la ronda 1 de la cabeza que vamos a comenzar, vamos a realizar un patrón de un punto y un aumento.
tejemos un punto y seguido hacemos un aumento. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda. Un punto y en el siguiente un aumento. Y al final, cuando estemos por terminar esta ronda, vamos a terminar con 3 puntos. ¿Listo? Cuando nos queden 3 puntos pendientes por tejer, los vamos a hacer solos sin el patrón del aumento. Terminamos con esos 3 puntitos. Y en total en esta ronda número 1 de la cabeza nos van a quedar 51 puntos. Pasamos a la ronda número 2 de la cabeza. Y en esta vamos a hacer un patrón de 2 puntos y un aumento. Y vamos a repetir por toda la ronda. 1, 2 y un aumento. Y al finalizar esta ronda 2 vamos a tener 68 puntos. Desde la ronda 3 hasta la ronda 11 vamos a hacer 9 rondas de estos mismos 68 puntos. Al llegar a la ronda número 11, terminados las 9 rondas de punto sobre punto, vamos ahora a trabajar una ronda de disminuciones para simular la abertura o el huequito donde van nuestros ojitos. Entonces allí vamos a hacer aquí disminuciones. Vamos a empezar la ronda número 12 de la cabeza y vamos a comenzar tejiendo 28 puntos. 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer 28. Ya tengo los 28 puntos. Voy a trabajar ahora 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. 3 disminuciones. Luego voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Voy ahora a tejer una disminución. Vuelvo a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a tejer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Luego voy a continuar trabajando lo que me resta de ronda. En total me faltan 20 puntos para terminarla. Voy a tejer esos 20 puntos hasta acabar la ronda. En total, en esta ronda número 12, nos quedan 61 puntos. Ya estoy terminando esta ronda. Pasamos a la ronda número 13. Vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando. La cabeza se rellena muy bien, sobre todo el cuello. En la ronda número 13, 14 y 15 vamos a trabajar 3 rondas de estos mismos 61 puntos. Vamos a continuar con la ronda número 16. Así va tomando forma la cabecita de nuestro Pikachu, así que debemos ir rellenando muy bien su cuello y su cabeza. En la ronda 16 vamos a hacer un patrón de 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7 puntos realizamos una disminución. Y así vamos a repetir por toda la ronda. Cuando lleguemos a finalizar esta ronda, vamos a terminarla realizando 6 puntos y un aumento. ¿Listo? Repito, vamos a repetir 7 puntos, una disminución y al finalizar vamos a terminar con 6 puntos y un aumento. En esta ronda 16 nos deben de quedar 56 puntos. Voy a darles las indicaciones de las rondas siguientes. En la ronda 17 vamos a hacer el patrón
de 6 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos quedan 49 puntos. En la ronda número 18 vamos a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 42 puntos. En la ronda 19 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar al finalizar 35 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 20. Vamos a ir rellenando muy bien la cabeza. Vamos a pasar a la ronda número 20. ¿Listo? Vamos a empezar con la ronda 20. En la ronda 19 quedamos en 35 puntos y en el patrón de 4 puntos y una disminución. En la ronda 20 vamos a hacer un patrón de 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una disminución. Repetimos este patrón por toda la ronda y nos van a quedar 30 puntos. De acá en adelante vamos a hacer rondas para ir cerrando ya nuestra cabeza. En la ronda 21 vamos a repetir 4 puntos y una disminución y nos van a quedar 25 puntos. La ronda 22 hacemos 3 puntos y una disminución y nos van a quedar 20 puntos. En la ronda 23 vamos a hacer 2 puntos, una disminución y nos quedan 15 puntos. Y la última ronda, la ronda 24, hacemos un punto, una disminución, repetimos y nos quedan 10 puntos. Allí terminamos la cabeza. Vamos a rellenar muy bien y ya les muestro cómo nos queda. Así terminamos toda nuestra cabecita hasta que nos queda un pequeño agujero y cortamos la hebra. Con la aguja lanera vamos a cerrar el agujero cuando estemos cosiendo todas nuestras partes. Así hemos terminado todo el cuerpo de nuestro Pikachu y también sus piecitos que hicimos al inicio. Estos piecitos los vamos a coser en las piernas en la parte de abajo de esta manera. ¿Listo? Solo unas puntaditas. Vamos a pasar a la parte 2, nuestro tutorial parte 2, donde vamos a continuar con los brazos, con las orejitas y las demás partes del rostro. Y la colita, que es muy importante, ¿no? Vamos a pasar a la parte 2. Te va a salir a continuación o el enlace lo encuentras en la descripción del video.